Bendiciones, mis amados hermanos, Iglesia de Cristo. Es un placer poder estar una vez más a través de este medio hablando de la palabra profética. Hoy quiero hablarle de la abertura del quinto sello, donde hay mártires clamando venganza. Y quiero hablarle de este sello tremendo porque entenderlo es algo clave realmente dentro de nuestra vida. Porque es un sello donde realmente la iglesia de Cristo ya no tendría que estar cuando se abre a su totalidad, innegablemente. Aunque sabemos ahora, yo he estado asombrado porque ya está abierto también. Pero vamos a estudiarlo para entenderlo, para comprenderlo bien, porque es muy fundamental que lo entendamos. Capítulo 6 de Apocalipsis dice así: Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios, oiga bien, y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dio a cada uno vestiduras blancas, y se le dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se complementara también, oiga, el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Oye, qué tremendo. Si usted nota, en el quinto sello, el escenario cambia. ¿Por qué? Porque pasa de la tierra al cielo. ¿Oyó eso usted? Claro, los caballos, los 4 primeros sellos que hemos visto, los caballos, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo pálido, menguan. Ahí menguan, aunque siguen cabalgando hacia la gran tribulación, pero más calmados, mientras el quinto sello se abre a su totalidad. Porque no es que paran, ¿no? Sino que como que menguan, porque todo el desarrollo va a ser en la gran tribulación. O sea, ahí es donde caen todos los juicios totales, porque como hemos dicho, estamos viendo juicios parciales, dolores de parto, que los estamos experimentando a través de señales, a través de guerras, a través de terremotos, etc. Mire, cuando se abre a la totalidad el quinto sello, es porque empezó la tribulación, los primeros 3 años y medio. Recuerden que la tribulación consta de 7 años, que está dividida en tribulación, 3 años y medio, y gran tribulación, que son otros 3 años y medio. Aquí la iglesia novia ya no tiene que estar ahí cuando se abra su totalidad ese quinto sello. Ni, hermano, sino solamente, solo los tibios que fueron vomitados por no consagrarse cuando Dios los visitó con señales. Ahí es donde entran los tibios, ahí es donde despertarán aquellos que ahora no quieren atender nada, ni siquiera les importa si viene el Señor o no, porque están en sus actividades carnales, tibios, sin querer darse al Señor, aunque el Señor los está visitando a través de su palabra, porque el Señor visita a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de señales. Sin embargo, muchos están ahí todavía dormidos, pero cuando se abra su totalidad este sello, se va a poner caliente. Bueno, examinemos bien este sello. Vamos a verlo por versículos, porque así de esa manera es mucho mejor. Dice: cuando el Cordero abrió, capítulo 6, versículo 9 del Apocalipsis. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios, oiga esto, y del testimonio que habían mantenido.
Aquí tenemos que leer bien y tener cuidado cómo se desarrolla todo esto. Porque si usted nota, esto quiere decir que este sello, ahora lo entiendo bien, ya estaba abierto y está a punto de abrirse totalmente para que la iglesia novia sea arrebatada. O sea, el grupo del primer turno, ¿no? Los que se consagran, los que se dan, los que buscan a Dios, los que realmente están atentos a la voz del novio para que el novio venga y los arrebate. ¿Por qué le digo esto? Porque por las estadísticas que hay de mártires que han sido asesinados en la historia. Porque aquí vemos que hay mártires que han sido asesinados. Pero hay que darnos cuenta que en la historia ya ha sucedido. Así como los caballos han caminado, ¿no? Y se abrieron los 4 primeros sellos, que son los 4 caballos. Así también el 5.º sello se ha abierto, aunque no a su totalidad. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque las estadísticas son tremendas. Mire, miles de hijos de Dios en la historia han sido asesinados, han sido llevados, hermano querido, a las torturas. Miles de ellos, hermano, hijos de Dios en la historia, han sellado con su sangre el testimonio que han dado de Jesús. Y yo creo, se me venía a mi corazón, yo creo que este grupo es parte de la novia de Cristo. Este grupo que vemos en la historia como mártires son parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque estos que han sido asesinados han dado su vida en medio de su consagración. Es decir, en medio de su consagración los mataron porque no negaron al Cristo glorioso que los había, hermano querido, salvado, transformado, cambiado. Aparte, mire, estos en medio de la gran Inquisición, porque hubo una Inquisición, estos cristianos en la gran Inquisición pudieron ver negado a Jesús, pudieron ver salvado a su familia, pero no lo hicieron. Eso es lo tremendo, no lo hicieron. Incluso murieron juntamente con sus hijos. Fueron asesinados atrozmente con sus hijos. Hermano, la Inquisición fue atroz. Atroz, hermano, allá por los años 1572 en adelante, cuando se estableció la Santa Inquisición en la Nueva Española. Es decir, un tribunal que existió más de 600 años. ¿Oye? 600 años, hermano. Fueron perseguidos cristianos y asesinados abiertamente. Oh, eso es tremendo cuando uno lo mire, y yo le voy a citar algunas cosas aquí tremendas, hermano, que sucedieron ya. Y es, hermano, la apertura de este 5.º sello. La finalidad de ese tribunal era perseguir a aquellos que no se sujetaban a los dogmas de la Iglesia Católica que ellos mismos habían instituido, que ellos mismos habían fabricado. Lo horrible era que el tribunal eclesiástico condenaba a muerte a todos aquellos que no se sometían en la doctrina de la Iglesia Católica. Eran condenados a muerte públicamente. Y miles fueron triturados, otros fueron quemados, otros extirpados, otros aplastados, otros ahogados, otros ahorcados en público, y otras torturas que hasta mencionarlas da asco, por lo que hacían con los miembros, hermano, de las mujeres y de los hombres. Es impresionante cuando uno lo mira. Lo tremendo es que murieron más mujeres que hombres. Todo lo que le hacían era, pero
Es increíble, pero está escrito. La historia lo relata. Y está, hermano querido, comprobado. Entonces, desde Esteban hasta el último, están debajo del altar, clamando venganza. El altar, hermano, es el lugar donde se ofrecían sacrificios para Dios. Por eso la sangre, símbolo de la vida, se derrama al pie del altar, como se hacían en los sacrificios levíticos. Por eso estas almas del versículo 9, hermano, son como un sacrificio a Dios, como olor grato delante de su presencia. Así es como lo estaba mirando Dios. También todos aquellos que en nuestra era actual están entregando su vida por la palabra de Dios, son como olor grato a nuestro Señor, porque hay miles de cristianos que han entregado su vida y las están entregando hoy, en este mismo instante que le estoy hablando yo, en países, hermano, donde es difícil vivir. Lo tremendo es que hoy, en el 2020, las estadísticas de Open Door, Puertas Abiertas, que es una organización que sirve a los cristianos perseguidos, dio la lista de los 50 países que persiguen y matan a los cristianos abiertamente. 50 países. ¿Oyó bien? 50 países. Ahora la pregunta, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos que se decrete una ley para que ya no haya cultos abiertos como lo son en estos 50 países? ¡Wow! ¿Qué tan cerca estamos de eso? Incluso hoy estamos en la casa. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué tan cerca no estaremos para irnos en el arrebatamiento de la iglesia? Aunque salgamos de esta pandemia. Pero está cerca, hermano querido, que se decrete abiertamente como en estos países. Por eso yo le voy a mencionar los 50 países de mayor a menor, donde es tremendo todo esto. Por ejemplo, el primero que está en la lista y que es tremendo, hermano, es Corea del Norte, en donde a quien sí se debe de venerar y adorar es a la familia Kim, las estatuas que están ahí. Después le sigue Afganistán, después está Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, Yemen, Irán, India, Siria, Nigeria, Arabia Saudita, Maldivas, Irak, Egipto, Argelia, Uzbekistán, Myanmar, que eso es en Birmania, Laos, Vietnam, Turkmenistán, China, Mauritania, República Centroafricana, Marruecos, Qatar, Burkina Faso, Mali, Sri Lanka, Tayikistán, Nepal, Jordania, Túnez, Kazajistán, Turquía, Brunei, Bangladesh, Etiopía, Malasia, Colombia, Omán, Kuwait, Kenia, Bután, Rusia, Emiratos Unidos, Camerún, Indonesia, Níger, y ahora está México también ya, porque México, hermano, está usando, especialmente los que se oponen al verdadero evangelio, están usando, hermano, los carteles para asesinar. Colombia lo mismo.
Se está usando ese tipo de medios. Hermano, más de 200, escuche bien la cifra, más de 260 millones de cristianos. ¿Oyó eso usted? Más de 260 millones de cristianos sufren persecución en alta, muy alta o extrema. En otras palabras, la persecución incluye la violencia física como la parte menos visible de la persecución. Es decir, cosas que afectan a diferentes ámbitos de la vida cristiana. O sea, al ámbito privado, al ámbito de la familia, al ámbito de lo social, al ámbito de la iglesia y al ámbito nacional. Afectan en gran manera, porque hay una persecución, a veces, hermano, encubierta. Mire, esto es tremendo cuando uno lo mira, lo examina. Entonces muchos como hoy están muriendo como Esteban, que yo creo que son parte de la novia de Cristo esos, que van, hermano, a resucitar cuando suene la trompeta. Porque cuando suene la trompeta, dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Yo pensaba, estos son los mártires que entregaron sus vidas realmente dentro, hermano, de esas inquisiciones, de esos circos romanos, de esas persecuciones abiertamente, porque entregaron sus propias vidas. Oh, esto es tremendo cuando uno lo examina. Y más ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 10 y 11, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Oyó? Y se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se complementara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Notó? Estos piden venganza contra los moradores de la tierra. ¿Oyó eso? Note que aquí no está el anticristo todavía. O sea que es tremendo. Mire, aquí entran las élites secretas, los asesinos invisibles y Babilonia en acción. Babilonia que persiguió a los cristianos del pasado y la que perseguirá en el final de los tiempos junto con el anticristo a los demás, incluyendo incluso a Israel, porque Israel va a estar metido ahí también. Por eso, hermano, es que a Juan se lo revelaron en el Apocalipsis y le revelaron quién está detrás de todo eso. Ahí en Apocalipsis capítulo 18, versículo 23, quiero que leamos, que dice así, hablando de la Babilonia, la madre de las rameras. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues oiga esto, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los que están hechizados? Ojalá usted se haya liberado ya de eso, hermano. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. ¿Oyó eso usted? Mire, ahí está confirmado. Si usted nota, este versículo o estos versículos nos muestra la realidad de lo que es Babilonia religiosa. ¿Por qué? Porque no ha habido ciudad en el mundo en donde se haya derramado tanta sangre que no sea en Roma. Oh, qué tremendo. Mire, la persecución
a los cristianos. Llegó a ser un deporte en Roma. Aquí usted debe de estudiar la historia de los circos romanos, la Inquisición. Se va a asombrar si usted es una persona que busca la verdad y ama la verdad. Y se va a quedar asombrado. Mire, a tal punto, ahí en los circos de Roma, que uno mira, que multitudes, a tal punto multitudes aplaudían mientras los leones hacían pedazos a los cristianos fieles a la palabra de Dios. Incluso está en la historia de unos guardias romanos que se convirtieron a Cristo porque miraban, hermano, la fidelidad y la fe de aquellos hijos de Dios que cuando salían a los circos romanos ponían su cabeza así para que los leones se las arrancaran. Y estos guardias testificaron, en los libros está, que nunca habían experimentado ver de cómo hijos de Dios contentos daban su vida, hermano, por Cristo. Y muchos de ellos se convirtieron, los cuales contaron la historia. Eso sí, cuenta la historia que mientras iban, hermano, a los circos romanos, antes de entrar, el Señor se les aparecía y los fortalecía y les daba una unción, porque hay que tener una unción para morir de esa manera. Eso sí, hermano, la iglesia romana no mata a los santos de manera directa hoy, sino encubiertamente por medio de mafias secretas. Claro, en aquellos años de 1572 en adelante lo hacía abiertamente, sin importarle realmente nada. Por eso dice que ella está ebria de la sangre de los santos y de los testigos de Jesús, los mártires. Ahí en Apocalipsis 17 también, hermano, en el versículo 6 y 7 lo dice así: y vi a la mujer ebria, oiga, de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla, dice Juan, me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Oyó? Y ahí, hermano, después el ángel le explica el misterio de la mujer y de la bestia y le aclara bien quiénes son. Qué tremendo, ¿no? Ahora, cuando se abre el quinto sello a su totalidad, empieza la tribulación para los que se quedaron. Y ahí está caliente. Empieza la tribulación para los que se quedaron. Claro, la iglesia novia, que es la de la Filadelfia, que podemos verla ahí como figura, es librada de ese día tremendo, ¿verdad? En donde dice que yo te libraré de la hora de la prueba que está por vivir el mundo. Esa hora impresionante, hermano. Ahora, cuando se abre el quinto sello a su totalidad, entonces empieza la tribulación. Por eso, hermano, el Señor le dice a las almas que están debajo del altar, les dice estas palabras en el versículo 11. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Oyó eso? Notó. Después, hermano, acá
usted se da cuenta que hay otro grupo. Lo tremendo es que los que se quedan serán como un sacrificio, ¿oyó bien?, ofrecido a Dios en los 3 años y medio de tribulación. Los primeros que empiezan a morir ahí, ¿no? Ahí es como que es secreto, porque todavía el anticristo no se ha abierto en toda la dimensión de la palabra. Eso sí, de ese sacrificio depende la salvación de los que se quedaron. O sea, van a morir así porque ellos mismos, hermano querido, se quedaron, porque ellos no limpiaron, no lavaron sus vestiduras. Es decir, hermano querido, no se arrepintieron en el tiempo de señales que Dios los visitó. Lo sorprendente es que hoy nadie puede negar que estamos viviendo señales. Eso es lo más sorprendente. Usted no puede negarlo. Estamos viviendo hoy tiempos, hermano, de avisos proféticos. Y muchos, por no limpiarse hoy, que tienen la oportunidad de hacerlo, que Dios nos dio esa oportunidad a todos nosotros. Va a ser, hermano, lamentable cuando tengamos que afrontar la realidad, si es que hoy en este tiempo no los limpiamos con ese jabón de lavandero que viene para Israel, como lo profetizó allá los profetas, que viene un jabón de lavandero para limpiar a Israel, y ahí incluye también nosotros. Lo sorprendente es que hay que tener unción para morir, porque, hermano, en la tribulación hay que ser fiel hasta la muerte. Eso es tremendo. Hay que tener unción, hay que estar exaltado, como Esteban, ¿no? No sentía las pedradas. Imagínense eso, hermano. Bueno, este era uno de los mártires, uno de los meros de la iglesia de Cristo. Pero hay que tener unción para morir, hermano, para poder soportar, porque solo así nada más se puede sentir, hermano, la presencia de Dios, y las pedradas no hacen tanto efecto porque como que lo exaltan, ¿eh? Lo sacan, ¿no? Sacan su espíritu, como para que no, es como que para que no siente el dolor, como cuando a Pablo lo apedrearon en Listra. ¿Se acuerda que ahí lo apedrearon y dice que lo sacaron como un perro muerto y lo tiraron, hermano, a la basura ya? Y llegaron los hermanos a recogerlo y dijeron, ya está muerto. Y de repente se levantó Pablo y dijo, ¿qué pasó? Te apedrearon, Pablo. Mira cómo estás. Dice, hay que seguir predicando el evangelio. Hermano, ¿ya se dio cuenta de eso usted? Impresionantemente, como que te sacan para que no sientan. Hay que tener unción. Y yo no sé si ahora, hermano, no se dan en esta etapa. Allá no sé si muchos van a resistir lo que viene. Ahora, es impresionante porque es así a la luz de la palabra de Dios. Y no podemos nosotros, hermano, realmente negar de que todo esto, hermano, que estamos viendo hoy es un aviso. Aparte, mire, en la tribulación y gran tribulación habrá traición de parte de amigos, de parte de familiares y vecinos, porque el Señor lo dijo. Así como en estos países, los hermanos de algunos países, cuando usted lee la historia de cada país que está en contra del evangelio, no le pueden decir ni siquiera a sus familiares, porque los traicionan, para que las autoridades vengan y quemen sus iglesias y los echen presos. Claro, el Señor lo dijo, pero la tribulación va a ser más tremendo todavía, porque si usted nota, el Señor dijo ahí en Mateo capítulo 24, el versículo 9 y 10, dice así: entonces os entregarán a tribulación, oiga, y os matarán. ¿Oiga eso bien?
Ahí también. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y sigue, muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Versículo 23. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo creáis. Esto le dice a Israel. Porque Israel, que está esperando al Mesías falso, cuando este Mesías, hermano, se ponga en el puesto de Dios, queriendo ser igual a Dios, ahí es donde ellos despiertan y empiezan a huir para arriba y para abajo. Porque aquí ya entra Israel simiente en estos versículos, en los 3 años y medio de gran tribulación, cuando el anticristo se quita la máscara y diga, yo soy Dios, y exigirá que se le adore. Y ahí es donde ellos despiertan y dicen, ¡hala, qué tremendo! Fuimos engañados. Y ahí es donde empieza, hermano, la enorme persecución, no solo para la iglesia de Cristo, la que se quedó, sino también para el Israel simiente, los hijos verdaderos de Abraham. Entonces, en la gran tribulación empieza una etapa de gran persecución hasta que se complementen los mártires del futuro. Ahí empieza una persecución espantosa, horrorosa. Mire, aquí en Mateo 24, los cristianos como Israel serán odiados, ahí dice, por todas las naciones. Oye, ahí es donde, le digo, se abre el quinto sello en su totalidad. Porque ahí es una persecución abierta. Hoy, en algunos países, encubierta. En nuestros países latinoamericanos. Pero llegará el momento donde no le va a importar absolutamente nada. Y eso es cuando el quinto sello se abre a su totalidad. Pero la iglesia tiene que irse antes de eso. O sea, se la llevan antes. Porque si se llega a firmar la totalidad de eso, hermano, estamos fritos, nos quedamos. Entonces, aquí es donde debemos de abrir los ojos, porque habrá una persecución abiertamente y asesinatos en masa, sin contemplaciones ni leyes que puedan ayudar a parar la masacre de cristianos de parte del anticristo. Claro, eso va a ser innegablemente en la gran tribulación. Ahí es donde, hermano querido, todos los que se quedaron van a ser perseguidos y van a ser, hermano, asesinados. Lo más impresionante es que la Biblia registra y lo podemos ver de esa manera. Al menos yo puedo ver de esta manera que la mayoría del cuerpo de Cristo se queda. La mayoría. Porque no lo digo yo, porque en la Biblia está profetizado. En el Apocalipsis. Quiero que lo vea conmigo, hermano. En el Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 9, dice así: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones. Note que quién es de Israel. Israel es aparte. Repito, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Oyó eso usted? La gran multitud. Versículo 13 de ese mismo capítulo 7 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos
con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, oiga esto, los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Oyó esto? Este grupo está saliendo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no lavó sus vestiduras a tiempo, sino que tuvo que lavarlas allí. Es decir, tuvo que morir ahí. Lo sorprendente es que es, hermano, la mayoría. Porque eso es lo que podemos ver ahí. Era una multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, de cristianos, pero que están saliendo de la gran tribulación. ¡Wow! Esto es sorprendente. Por eso, hermano, los versículos con vestiduras blancas simboliza la redención de sus almas y la victoria sobre la bestia, porque tuvieron que entregar sus vidas, porque la persecución va a ser impresionante, hermano, como cuando Hitler, ¿verdad?, persiguió a Israel y mató, hermano, a 6 millones de judíos, atrozmente. Aquí va a ser cristianos y judíos, es decir, el remanente, es decir, el Israel simiente, que son hijos de Abraham. Ellos van a ser perseguidos atrozmente ahí, hermano. Repito, capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Oye? Por todas las naciones. Es decir, ahí sí, hermano, es, hermano, una cosa horrorosa, porque esto que está acá no ha sucedido en masa todavía. ¿Por qué? Porque el quinto sello no se ha abierto a su totalidad. No, hoy, por supuesto que estamos viendo, hermano, cómo el Señor está avisando de que ese sello, hermano, está llegando a la culminación, pero será en la tribulación. Eso es impresionante. Aparte, mire, el anticristo no se ha manifestado totalmente, aunque su espíritu se está moviendo ya en el mundo, porque el espíritu del anticristo se está moviendo en el mundo, está preparando el escenario a través del orden mundial, se está preparando el escenario. ¿Ah? Lógicamente él viene, hermano, vestido de oveja, viene vestido de amabilidad, de prosperidad, de paz, de seguridad para las naciones, porque ahí es, hermano, ese va a ser, mejor dicho, el eslabón que va a engañar al mundo entero, porque va a traer una sabiduría, como hemos dicho, diabólica, animal, sabiduría de hombre. Eso sí, en la gran tribulación, en el pueblo de Israel, va a ser el blanco del anticristo. El pueblo de Israel va a ser el blanco del anticristo. Y, por ende, están incluidos todos los tibios que no lavaron sus ropas a tiempo. Aquellos que no lavan sus ropas a tiempo hoy, en los avisos de Dios, ahí la van a lavar. Y eso es que, hermano, la van a lavar con sus propias vidas. Que yo eso es lo que, hermano, digo, Dios mío, qué tremendo va a ser eso, aunque aquí dice que los miles estos van a morir. Es como que ahí se van a dar cuenta y van a decir la verdad. No quisimos oír la palabra profética. Y entonces, hermano, ¿verdad? Ahí van a ser llevados a una dimensión para que puedan soportar la muerte, hermano. Bueno, resumo. Viene un tiempo muy cercano en donde se afligirá a los santos abiertamente. Eso está muy cerca. Así como van las cosas, yo lo siento muy cerca.
Y también viene un tiempo en donde no se va a respetar democracia o leyes de derechos humanos. Olvídese de eso, no se va a respetar, hermano. ¿Por qué? Porque el fin del anticristo y el orden mundial es poner sus propias leyes. Ellos van a poner sus propias leyes. Y bueno, lo dice y lo profetizó Daniel también allá en el capítulo 7, versículo 25. Dice claramente ahí, dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo, oiga, y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Eso quiere decir 3 años y medio. ¿Oyó bien? ¿Notó? Abiertamente afligirá a los santos, a Israel y a los que se queden, pero por solo 3 años y medio Dios le dará autoridad para actuar. 3 años y medio, por eso lo confirma Apocalipsis capítulo 13, porque lo dice así claramente ahí. Si quiere ir conmigo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Vamos a ver. Apocalipsis 13, 5. Dice así la palabra del Señor. Dice, se le dio una boca que hablara palabras arrogantes y blasfemia. Oye. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Esto es, 3 años y medio se le va a permitir al anticristo hacer, hermano, pero atrocidades tremendas. Ahí se le va a permitir, hermano, hacer lo que se le plazca a la santa gana. Porque, hermano, está escrito en la palabra. Y la palabra es clara. Y nos están dando a nosotros hoy la oportunidad de poder consagrar nuestra vida y darnos delante de su presencia para que Él pueda glorificarse y así de esa manera, hermano, escapar de esto que viene y que está por suceder. Este quinto sello que estamos viendo hoy está, hermano, a punto de cerrarse. Oh, hay que, hermano, hay que estar atentos y alertas. Claro, en los 3 años y medio primeros, el anticristo asombrará al mundo con el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque ofrecerá paz, como le dije, ofrecerá seguridad, ofrecerá prosperidad. Lógico, el mundo y los gobiernos del mundo están esperando, hermano, una solución por el problema, por la señal profética del coronavirus, que es, como volvemos a repetir, la crisis que necesitaba el orden mundial y que Dios la permitió para seguir el curso de la palabra profética. Entonces estos 3 años primeros asombrará al mundo, aunque encubiertamente, como le digo, ¿verdad? Se decretará que los cristianos no hagan cultos, porque va a haber un solo culto, que es lo que van a instituir, ¿verdad? El anticristo, es decir, su propia doctrina. Y ahí entra el ecumenismo en todo su apogeo. Todos adorar nada más a un solo Dios, para que no hayan distinciones de nada. Vamos a hacer una sola religión. Y ahí, hermano, entran todos aquellos que están contaminados. Bueno, termino. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Termino con estas palabras así. Y se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos
y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Notó? Se les dice que descansen un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando partimos de esta tierra. Porque los hijos verdaderos de Dios, los cristianos, aquellos que se convierten a Cristo y se arrepienten, solo duermen cuando parten de esta tierra o cuando mueren, ya sea de la forma que mueran. ¿Por qué le digo esto? Porque llegará el día donde todos los que murieron como mártires, como la novia que fue arrebatada, o los que murieron, hermano, en el quinto sello, resucitarán para reinar con Cristo por 1000 años. Allí nos vamos a reunir, lógico, con distinto galardón, innegablemente. La iglesia de Cristo novia reinando con Cristo con vara de hierro. Y todos los salvos de todos los tiempos, los mártires, los de la tribulación, los de la gran tribulación, las naciones que hubieran sido salvas, entrarán ahí. Y aparte, mire, la Biblia lo describe, especialmente en esta versión y en otras, pero no en las 60. Aquí distribuye, pero perfectamente bien los grupos, y quiero que lo vea nada más, y termino con esto. Dice, aquí mire cómo está el orden. Versículo 4, Apocalipsis 24. También vi tronos, oiga, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Esa es la novia de Cristo, la que fue arrebatada. La novia que va a tener el privilegio de juzgar con vara de hierro a las naciones, con Cristo. Y, ahí está una ahí, miren, y vi a las almas de los que, oiga, y a las almas de los que habían sido decapitados. ¿Oyó eso? Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Oiga eso. Y de la palabra de Dios. Y, ahí está otra ahí, miren. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Hay una resurrección, mire, y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Oye usted? Ahí está, clarito. Cómo son los grupos, ¿no? Que van siendo levantados. Cómo unos van a morir de una manera, otros de otra manera. Y así se cierra toda la palabra profética con respecto a este quinto sello, hermano, que estamos a punto de vivir. No sé cuánto nos queda, innegablemente. Ojalá quede mucho tiempo, pero como van las cosas, hermano, va avanzando esto. Va avanzando esto. Mira ahora mis cultos podemos tener. Qué tremendo, ¿no? El día de mañana va a decir, no, está bien así, mejor. Que no haya, para que no haya confusión, para que no haya problemas de ninguna índole, para que no haya esto o lo otro, las excusas. Pero estamos en el tiempo de la palabra profética de Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y seguiremos conforme Dios nos ponga quizás el sexto sello y así, y otras cosas que hay que platicarlas. Padre, venimos delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por los que están ahí al otro lado oyendo y viendo, Señor, este video. Aquellos que no tienen a Cristo, les invito para que reciban al Señor Jesús y se arrepientan de sus pecados, para que no sufran las plagas que vienen en la gran tribulación. Padre, te pido a aquellos que no están despiertos, que despierten, que se den cuenta del llamado que tú les estás haciendo a través del Espíritu Santo, usando a tus siervos, Señor, para que puedan así ver con claridad la palabra tuya.
Padre, te pido que te glorifique, que perdone los pecados. Te pido que obres en nuestros familiares, Señor, que los visites como lo estás haciendo ya, pero que los intervengas en sueños, en visiones, para que de esa manera se den cuenta que la palabra que predicamos, Señor, es una palabra verdadera y que no era, oh Dios del cielo, algo que se lo inventaron los hombres, sino que tú ahora claramente, Señor, estás mostrando de que tu palabra es veraz y verdadera. Padre, abre los ojos de aquellos que están ciegos, Señor. Aquellos que tienen estupor, que se les quite el estupor, Padre, y puedan venir a la consagración y así de esa manera puedan hablar de Cristo a todos aquellos que están alrededor de ellos, Padre, para que puedan recibirte y así, Señor, ser salvos de esto que viene, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de los que está al otro lado y te pido que te glorifique de una manera especial, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.